Hola, hoy te quiero platicar sobre la entrevista. Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Las partes de una entrevista son: la preparación, que se lleva a cabo antes de iniciar la entrevista. En ella escribimos el guión, es decir, las preguntas que se realizarán. La presentación. Esta parte es cuando se inicia la entrevista y se mencionan datos generales de la persona a la que entrevistamos, así como del tema a tratar de la entrevista. El cuerpo, que consiste en las preguntas y respuestas. Esta es la parte más extensa dentro de la entrevista. Y la conclusión. Con ella finalizamos la entrevista y lo podemos hacer despidiendo al entrevistado y agradeciéndole, mencionando alguna frase alusiva al tema de la entrevista o dando un breve resumen de lo más destacado de la misma. En el cuerpo de la entrevista puede haber dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las abiertas son las que permiten al entrevistado dar una respuesta amplia, mientras que las cerradas son las que solo permiten contestar con un sí o con un no, o bien con alguna opción que el entrevistador presente al entrevistado. Aquí podemos observar algunos ejemplos. En las abiertas la respuesta es libre. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Aquí el entrevistado puede responder de manera amplia. Y en las cerradas la respuesta es específica. ¿Escuchas la radio? ¿Sí o no? ¿Ves televisión? ¿Sí o no? Una vez finalizada la entrevista, se debe escribir un reporte. Este reporte consta de 3 partes. La primera es la introducción. En este apartado, el entrevistador coloca los principales objetivos de la entrevista y explica brevemente el tema que se abordó. Además, se debe de incluir un título a este reporte junto con algunos datos de la persona entrevistada. El desarrollo. Aquí se escribe el cuerpo de la entrevista. Este se puede plasmar usando el discurso directo o el discurso indirecto. Y finalmente la conclusión. En este último apartado, el entrevistador coloca las conclusiones que se lograron establecer luego de realizar la entrevista. Puede escribir algunas apreciaciones personales, siempre y cuando estén fundamentadas adecuadamente en lo que dijo el entrevistado. Ahora veremos la diferencia entre el discurso directo y el discurso indirecto. En el directo se transcriben textualmente las palabras del entrevistador y el entrevistado. Para ello se usan los 2 puntos y el guión largo. En el indirecto se realiza una paráfrasis de lo que dijo el entrevistado. Veamos un ejemplo de estos tipos de discurso empleados en un reporte de entrevista. En color rosa tenemos un ejemplo de discurso directo y comienza diciendo: entrevistamos al señor Nicolás para obtener información sobre la comida tradicional de Huichapan. Esta sería la introducción de nuestro reporte. Y luego vemos que están escritas textualmente las preguntas y respuestas tal como se hicieron durante la entrevista. El entrevistador y el entrevistado, sus nombres se encuentran con negritas, seguido de 2 puntos y luego están las palabras exactas. Mientras que en el discurso indirecto existe una paráfrasis de lo que se dijo. Se realizó una entrevista al señor Nicolás Emiliano Rivas Basillo sobre la gastronomía de Huichapan y nos comentó que él conoció la variedad gastronómica gracias a sus amigos y familiares. Nos dijo que los platillos más representativos de este lugar son la barbacoa, chicharrones de res, mole verde, mole rojo, gorditas y carnitas. Aquí nos damos cuenta que no es exactamente lo que dijo el entrevistado, pero el entrevistador hizo una paráfrasis de lo más importante y lo plasmó. En esto consiste el discurso indirecto. Eso ha sido todo respecto a este tema. Espero que haya quedado muy claro. Nos vemos hasta la próxima.